Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de cómo Machine Learning le puede ayudar a interpretar sus datos. En este webinar, bueno, vamos a estar comenzando, vamos a revisar algunos puntos importantes que tenemos principalmente y que me gustaría que platicáramos específicamente para esta sesión en particular. Dentro de los puntos que vamos a estar manejando con más claridad dentro de la agenda, pues bueno, la idea es que podamos estar revisando, tener una pequeña introducción de qué es Machine Learning, cómo puede estar aplicando, cómo podría estar trabajando directamente Machine Learning para utilizar o para poder explotar precisamente toda la información que tenemos directamente con todos nuestros datos. Uno de los puntos importantes que también podemos revisar específicamente o directamente con Machine Learning es los tipos de aprendizaje que existen con esta herramienta, cómo se puede estar utilizando los datos o qué podemos estar explotando directamente de la información que tenemos con Machine Learning. Trabajar un poco más en cuáles son los algoritmos más utilizados, es decir, para qué nos sirve cada uno de estos algoritmos como tal, cómo lo podemos estar utilizando, hacia dónde van a ir dirigidos y qué tipo de características o qué ventajas vamos a poder estar utilizando dentro de los mismos como tal. Entonces, bien, basado en todo esto, también la idea es que podamos ver algunas pequeñas demos en donde principalmente vamos a estar hablando. Me gustaría que viéramos un ejemplo muy sencillo para que se entienda claramente cuál es el concepto de Machine Learning. Sobre todo, ya una vez que partamos de este ejemplo muy sencillo, ir creciendo un poco en cuanto a tema de la presentación, principalmente en el hecho de cómo podríamos aplicar este pequeño ejemplo probablemente con un servicio web o un web service, cómo se puede integrar con herramientas tan importantes como por ejemplo puede ser Power BI, o principalmente podamos estar hablando de herramientas ya mucho más grandes de tipo empresarial, como puede ser Dynamics 365 for Sales, lo que antes se conocía en Microsoft como CRM, o por otro lado, lo que sería Dynamics 365 for Finance and Operations, toda la parte de ERP y cómo podemos estar trabajando específicamente con estos puntos. Platicar y tener una pequeña sesión de preguntas, respuestas, para ver si existe alguna duda principalmente en este sentido. Hablando específicamente de lo que es Machine Learning, o la introducción como tal al producto, uno de los puntos importantes es que actualmente existe una gran cantidad de información que se genera por distintas fuentes de datos como tal. ¿Cuáles pueden ser estas fuentes de datos? Bueno, definitivamente la primera de ellas puede ser aplicaciones de tipo empresarial. ¿A qué nos referimos con aplicaciones de tipo empresarial? Bueno, principalmente tenemos herramientas como CRM en donde se genera una gran cantidad de datos que pueden ir relacionadas directamente a la parte de generación de leads, por ejemplo, leads en cuanto a nuestros clientes o a nuestros prospectos, mejor dicho, cómo vamos a estar trabajando o cómo va evolucionando precisamente toda esta conexión directa de cada uno de nuestros leads a que se convierta en un prospecto para nosotros y de ese prospecto que se vaya convirtiendo en uno de nuestros clientes. Pero justamente todo este paso de información como tal, lo que me está generando es una gran cantidad de datos. ¿Por qué? Porque de ahí yo puedo obtener información en donde específicamente lo que vamos a estar manejando o lo que vamos a estar obteniendo es precisamente datos como por ejemplo en qué momento se hizo la conversión o en qué momentos se están haciendo las conversiones de estos, digamos, prospectos hacia clientes o de estos leads hacia los distintos prospectos. Entonces, de los puntos más importantes que se tienen que considerar en ese sentido es esta gran cantidad de información que se está generando y que se genera mediante muchas herramientas, que también puede ser, por ejemplo, un ERP en donde se están generando órdenes de venta y van entrando y van saliendo muchas de estos puntos específicos de información. Adicionalmente, dentro de un ERP podemos estar generando también información como movimientos de inventario, como administración de productos,
de líneas de distribución como tal. Entonces todo este tipo de detalle precisamente lo que nos va a permitir o nos va a generar es una cantidad de información en la cual nosotros vamos a poder estar teniendo muchísimos datos, que muchas veces es tan grande esta cantidad de información que no tenemos el tiempo específico, necesitamos dedicarle muchísimo tiempo para verdaderamente encontrar cuáles son los puntos o cuál es la información que se requiere o los datos críticos que se requieren para verdaderamente poder explotar esta información. Existe mucha información que también proviene directamente de internet que podemos estar utilizando. Mucho de ello se puede traducir inclusive en el tema de redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Existe mucha información, por ejemplo, para el tema de marketing, en donde las empresas lo que hacen es generan campañas en internet, y estas campañas específicamente lo que van a estar realizando es un seguimiento de producto, es decir, qué tan importante ha sido este producto o esta campaña específica de un producto como tal. Entonces tenemos datos en internet en donde probablemente podemos estar viendo qué tan exitosa o qué tan aceptado probablemente ha sido un producto o una campaña como tal, y en caso de que no, también tener la información de por qué un producto en particular o un producto en específico no está siendo aceptado, ya sea por su campaña de marketing o por estas características específicas de producto que no fueron aceptadas o que finalmente sí fueron muy bien aceptadas, tanto por nuestros clientes como probablemente inclusive hasta tener una retroalimentación de qué es lo que está pasando directamente con estos productos de nuestra competencia. Entonces podemos conjuntar justamente toda esta información, pero una vez que la tenemos, que es una cantidad impresionante, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo con toda esta información? ¿Cómo la podemos manejar? ¿Cómo podemos estar manipulando la misma información? ¿Qué características o qué puntos importantes va a tener esta información? Y sobre todo, un punto que muchas veces llegamos a perder de vista es: ya tengo la información de una aplicación de CRM, ya tengo la información de una aplicación de ERP, probablemente tengo la información de mis redes sociales, se hizo un análisis de tipo manual con el que se estuvo trabajando, pero una vez que llegamos a este punto, ¿cómo conjunto toda esta información? Y estará relacionada esta información, por ejemplo, internet con la información del ERP, una campaña de marketing. ¿Qué relaciones o qué puntos críticos yo puedo estar identificando en esta información que verdaderamente me van a permitir tomar decisiones de negocio que sean muy efectivas para poder tener, pues como decimos, una decisión adecuada en cuanto al tema de la información de negocio, y principalmente el que podamos encontrar cierta información, ciertos patrones, ciertos puntos en específico que en algún momento no habríamos podido notar por la gran cantidad de información que se está manejando, y si lo notamos probablemente tendríamos que estarle dedicando mucho tiempo, tendríamos que estarle dedicando grandes cantidades de hora o de recursos precisamente para poder identificar cada uno de estos patrones como tal. Entonces, bien, ya entrando un poco más en temas sobre qué es Machine Learning o qué es la parte de cómputo cognitivo. Principalmente uno de los puntos importantes es que Machine Learning es una herramienta que se va a apoyar directamente de lo que es una intersección de varias áreas como tal. Entre ellas estamos hablando de áreas como la estadística, la inteligencia artificial y la ciencia por computadora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, principalmente este punto como tal es que toda la parte de Machine Learning nos vamos a estar apoyando no únicamente en el poder del cómputo como tal. ¿Qué quiere decir esto? Machine Learning no se trata de tener una máquina, un servidor muy poderoso para poder estar explotando datos como tal. Lo que se requiere es tener algoritmos y se requiere tener información. Sobre todo, creo que el punto clave precisamente para que Machine Learning pueda funcionar de forma correcta es tener datos que realmente puedan representar una cantidad de información en la cual nosotros podamos encontrar algún tipo de patrón, o en la cual nosotros podamos estar identificando algún punto específico para poder hacer un análisis predictivo. Por ejemplo, que ahorita vamos a hablar
un poco más de estos detalles como tal. Por ejemplo, poder hacer este tipo de resoluciones, como les decía, análisis predictivo, identificación de patrones, que posteriormente esto va a tener usos que se pueden aplicar a distintos tipos de interacciones que se tienen directamente en los sistemas de cómputo o en las aplicaciones que actualmente se utilizan en las empresas. Como tal, uno de los puntos más importantes precisamente es que vamos a poder programar equipos de cómputo que van a tener algoritmos que están basados en estadística, y con el tema de inteligencia artificial se va a poder generar o se va a poder llegar a un punto en donde el aprendizaje se va a realizar mediante estos algoritmos y mediante la estadística. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Efectivamente, lo que su nombre indica como tal, Machine Learning o cómputo cognitivo, quiere decir que todos los algoritmos que estamos manejando, toda la información que estamos manejando, le va a servir a un programa que nosotros vamos a tener específicamente dentro de la computadora para poder desarrollar, o para que esta computadora como tal pueda desarrollar un aprendizaje específico. ¿Qué quiere decir esto? Yo le voy a estar enseñando a la computadora a identificar o realizar alguna tarea en particular en base a toda esta información que yo tengo. Dicho en otras palabras, para que realmente Machine Learning pueda ser efectivo, necesito tener una gran cantidad de información. Más adelante en nuestro ejemplo vamos a ver, en nuestra demo, perdón, vamos a ver un pequeño ejemplo en donde podemos especificar, vamos a especificar más claramente por qué se requieren todos estos, este set de datos grande para que podamos estar trabajando de una forma óptima. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de Machine Learning es extraer siempre el conocimiento de los datos. Aquí el punto más importante siempre se va a enfocar a la extracción, o va enfocado a extraer siempre conocimiento de todos los datos que tenemos. Por eso comenzábamos la presentación haciendo referencia específicamente a los puntos de: tenemos mucha información, vivimos en una era en donde se genera mucha información en base a todas estas aplicaciones empresariales que normalmente estamos trabajando dentro de todas las empresas. Información de ventas, información de distribución, información de logística, información de facturación, probablemente información financiera que pudiera estar impactando el desempeño de nuestras empresas como tal. Toda esta información, al ser muy grande, al ser muy rica en cuanto a justamente todo este tipo de transacciones, tenemos la posibilidad de estarla trabajando y de estar generando puntos muy particulares en donde nosotros podemos reconocer algún tipo de patrón o podemos reconocer algún tipo de dato en particular que nos vaya a ayudar o que nos vaya a servir precisamente para poder estar generando este conocimiento, de poder estar extrayendo toda la información que necesitamos para tener conocimiento o adquirir conocimiento en cuanto a cada uno de los temas que vamos a estar manejando. Pero uno de los puntos importantes aquí que queremos estar platicando precisamente es cómo se hace o cómo sigue todo este proceso específicamente dentro de la extracción de la información como tal. Como pueden ver en la lámina, pues prácticamente el procedimiento normal de extracción de información va enfocado precisamente al estudio de un problema, identificar un problema en donde, no sé, probablemente por la cantidad de información, lo que quiero hacer en un punto en particular es encontrar específicamente detalles de ciertas transacciones que se han realizado, por ejemplo, en una tarjeta bancaria. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Se analiza el problema como tal, se analizan todas estas transacciones bancarias y se escriben las reglas sobre eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, probablemente si nosotros queremos desarrollar un sistema que vaya relacionado o que vaya específicamente orientado a la detección de fraudes dentro de una tarjeta de crédito, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es analizar esta información, saber cuáles son estas transacciones reales y posteriormente comenzar manualmente a escribir reglas para decir, bueno, si una transacción cumple con ciertas características, el punto A, B y C, entonces es una transacción correcta o es una transacción
que verdaderamente se está realizando por el usuario de la tarjeta. Pero si tenemos una transacción que tiene los puntos A, B, Y y Z, entonces tendríamos que estar levantando algún tipo de bandera o algún tipo de proceso se tendría que estar disparando precisamente para ubicar o para poder determinar que es una transacción fraudulenta. ¿Por qué? Porque precisamente está saliendo del parámetro de lo normal. Posteriormente a esto, pues bueno, ¿qué es lo que hacemos precisamente? Probablemente se le habla al cliente para decir, oye, el cliente X, acabo de detectar que acabas de realizar una compra de ciertas características, estoy hablando para ver si tienes la tarjeta en tu poder, si tienes ciertos puntos o si tienes cierta información en la cual se pueda detectar que efectivamente se está realizando una compra que es válida o definitivamente es una tarjeta ya sea que está clonada, que no está en poder del usuario, etcétera, etcétera. Pero todo esto tiene factor y se tiene que estar regresando probablemente analizando con errores. Esto si se hace exclusivamente con personas, pues obviamente toma un tiempo bastante grande el definir todos estos parámetros, el entender precisamente todas estas reglas. En el caso de Machine Learning, ¿en qué es lo que nos ayuda precisamente? Uno de los puntos más importantes, como pueden ver en la lámina en el slide, es que estudiamos el problema, buscamos justamente cuál es la solución específica mediante un algoritmo. Aquí es donde entra la parte estadística, donde se hace una evaluación precisamente de todos estos datos y se le indica a la máquina cuáles son los puntos que tiene que aprender o cuáles son los puntos a los que tiene que estar enfocada principalmente la actividad o la tarea que estamos realizando en este momento. Se entrena el algoritmo con todo el set, los datasets, los datos que tenemos precisamente para poder estar trabajando con toda esta información y también viene el mismo proceso en donde se evalúa la solución como tal. En el caso de que sea correcta, bueno, se dispara el proceso y en el caso de que esta solución haya tenido algún problema, bueno, se puede reanalizar, se vuelve a estudiar el problema, se vuelve a estudiar el algoritmo, entrenar el algoritmo y en base a eso se va repitiendo un ciclo. Si se dan cuenta, prácticamente el proceso es muy similar. La gran diferencia es que el aprendizaje de la máquina como tal y los datos a nivel estadístico se hace de una manera muy rápida precisamente por la capacidad de procesamiento que puede tener una máquina como tal. Muchas veces el punto más tardado de todo este tipo de operaciones es precisamente contar con el set de datos correcto, analizar la información y una vez que se ha analizado y ya se seleccionó el algoritmo correcto, ya todos los procesos se ejecutan de una manera muy sencilla y muy rápida.